El Market Profile consiste básicamente en un gráfico en el que se representa el tiempo en un eje y en otro se muestra de forma resumida la actividad del mercado en forma de distribución de precios. Generalmente este tipo de gráfico suele adoptar una forma de campana, similar a la de la distribución normal debido a que la mayor parte del volumen negociado en el mercado suele tener lugar dentro de un rango de precios determinado, siendo residual el volumen negociado en los extremos de la sesión. Debe quedar claro que el Market Profile es una forma de representar la actividad del mercado a medida que se va desarrollando. No es un sistema para predecir techos y suelos o tendencias, en realidad su utilidad reside en saberlo interpretar. Los elementos que componen el Market Profile se denominan Time Price Opportunities, TPOs, los cuales son simplemente una letra asignada a cada una de las medias horas que componen la sesión. Si un precio determinado se cruza durante esa media hora, la correspondiente letra o TPO se anota al lado del precio que aparece en el eje vertical como puede apreciarse en el siguiente gráfico del futuro sobre el T-Bond estadounidense. En la sesión del gráfico anterior, los precios se negociaron en los primeros 30 minutos, periodo A, entre 96, 29, 32 y 97, 10, 32, recordemos que este futuro cotiza en fracciones de 32 unidades. En la siguiente media hora, periodo B, los precios han fluctuado entre 96, 31, 32 y 97, 4, 32 y así sucesivamente. Veamos más en detalle el desarrollo de esta sesión. Del gráfico anterior podemos sacar algunas conclusiones interesantes. La primera hora de negociación, periodos A y B, es lo que se denomina balance inicial. En el ejemplo, este balance está comprendido entre 96, 29, 32 y 97, 10, 32. En este periodo de tiempo de actividad, los creadores de mercado tratan de encontrar un rango en el que tanto compradores como vendedores se ponen de acuerdo para realizar operaciones. En el periodo D entran algunos vendedores importantes y extienden el balance inicial hacia abajo hasta 96, 25, 32. En general diremos que cualquier movimiento más allá del rango establecido al inicio de la sesión es una extensión de rango, indicando que algo ha cambiado entre los agentes que participan en el mercado. La caída provoca que algunos compradores activen sus órdenes de compra en torno a 96, 24, 32, frenándose la caída en la parte baja de la sesión hasta el periodo K. Una hora antes del cierre del mercado los vendedores aparecen de nuevo, iniciándose un movimiento bajista en 96, 25, 32 que se extiende hasta 96, 17, 32, a esos precios aparecen nuevamente los compradores empujando al alza retornando el precio al centro del balance inicial. El rango total de la sesión viene dado por la altura total del Market Profile. En este caso, el rango diario ha sido de 97, 10, 32, 96, 17, 32 igual 25 ticks. El área donde se realiza el 70% de la negociación de una sesión, aproximadamente más o menos una desviación típica, es lo que se denomina value area o área de valor. En el ejemplo anterior, el área de valor se encuentra situada entre 96, 24, 32 y 97, 3, 32. Las colas que aparecen solas en la parte inferior del Market Profile se denominan huella compradora e indica que los compradores entraron rápidamente en el mercado al ver esos niveles haciendo que el precio se girara rápidamente. Cuanto más larga sea la cadena de letras, como mínimo debe de haber dos, más fuerte es la fuerza del lado que reacciona ante el movimiento, en este caso, el comprador. En todo caso, debe tenerse en cuenta que una racha de este tipo al final de la sesión no se considera huella ya que debe producirse un giro tras el movimiento que confirme la fuerza del lado contrario.
Las 4 primeras As que aparecen en la parte superior del rango se consideran una huella vendedora, es decir, que a esos precios aparecieron vendedores produciéndose un giro de mercado. La secuencia de letras más larga que se encuentre cerca del centro del rango se denomina punto de control, el cual representa el precio en el que se concentra la mayor parte de la actividad diaria, por lo que puede entenderse como el precio más justo de la sesión. Este concepto, como veremos más adelante, es de gran importancia para nuestra operativa. Finalmente las Ms que aparecen al final del Market Profile representan el rango de cierre y es un indicador del sentimiento global de la sesión. Se utiliza para comparar con la apertura de la siguiente sesión para analizar si el sentimiento de mercado ha cambiado. Principales estructuras que podemos ver en una sesión. Días normales. En este caso el término normal puede resultar confuso ya que, en realidad, suele ser algo bastante excepcional. En un día normal, se produce la entrada de compradores o vendedores a primera hora de la sesión, estableciéndose una zona de equilibrio. Posteriormente los operadores del lado contrario entrarán al mercado generando un comportamiento oscilatorio. Generalmente este tipo de sesiones son típicas de días en los que se publica una noticia a primera hora provocando un fuerte movimiento direccional tras el cual el mercado se estabiliza y se queda oscilando en rango. Tal es el caso del Market Profile del T-Bond que se muestra a continuación. En los periodos A y B el precio se movió entre 96, 4, 32 y 97, 14, 32, quedándose el precio oscilando durante el resto de la sesión entre esos dos niveles. Aunque puede parecer sencillo operar en un día así, en realidad no lo es tanto. Imagine que después de caer el mercado casi una figura completa, introduce una orden de compra con el precio amenazando romper mínimos de nuevo. Pero a medida que avancemos verán cómo aprenden a distinguir las diferentes situaciones y a comprar aunque el mercado se esté hundiendo. No olvide nunca que las mejores oportunidades se encuentran en el movimiento más reciente de mercado y que nunca hay que perder de vista el comportamiento del mercado en conjunto. Sobre este patrón existe una variante, en la que el movimiento inicial del mercado es menos dinámico que el de un día normal, expandiendo el rango de precios a medida que entran más operadores en la dirección del movimiento inicial, tal y como sucede en el siguiente ejemplo. El recorrido en el período A es más corto de lo normal pero más tarde, en el período D, el mercado continúa bajando extendiendo la distancia entre el máximo y el mínimo del día. Después se forma el habitual movimiento lateral. Días en tendencia. Se trata de sesiones en las que existe una fuerte direccionalidad, tomando el control los compradores o los vendedores desde el primer minuto de la sesión. El mercado toma una dirección y atrae a más operadores que entran en la misma dirección a medida que se marcan nuevos máximos o nuevos mínimos acompañados de bastante volumen. En un día de estas características, la apertura casi siempre constituye el máximo o el mínimo de la sesión, punto 1 en la siguiente figura. Posteriormente el rango del día se extiende continuamente en la misma dirección, puntos 2 y 3. Así, en el siguiente ejemplo, el período E se extiende por debajo del período D, el G queda por debajo del E, sin ni siquiera rozar el máximo del período E, en H se marcan mínimos por debajo de G, etc. Generalmente el perfil de un día en tendencia es más delgado y alargado que el de un día normal, con 4 o 5 TPOs por período como máximo. El fallo de no reconocer y asumir que una determinada sesión es un día en tendencia es uno de los errores más caros que puede cometer un trader, pudiendo perder todo lo ganado en varios días en una sesión de este tipo si nos posicionamos en contra de la dirección predominante. Por ello, resulta fundamental si los compradores o los vendedores dominan la sesión para unirse a ellos. Días en tendencia con doble distribución. En este caso, el mercado se muestra relativamente inactivo durante las primeras horas de la sesión.
Los participantes en el mercado no tienen clara la dirección que tomará el mercado, estableciéndose un rango de negociación estrecho. Más tarde, un determinado suceso provoca que aparezcan compradores o vendedores que consideran que el precio está demasiado caro o demasiado barato y entran en el mercado agresivamente, extendiendo notablemente el rango de la sesión y formando posteriormente una segunda zona de equilibrio. Normalmente en este tipo de sesiones no existe la fuerte direccionalidad de los días en tendencia, por lo que generalmente el precio se para tras un movimiento importante. La estructura del market profile en un día de este tipo comienza con un rango de equilibrio muy estrecho. Cuanto más estrecho sea este rango, más probable será que se produzca un movimiento fuerte en alguna dirección. Punto 1. En algún momento de la sesión, punto 2, periodos F y G del gráfico, entran los compradores o los vendedores en el mercado y extienden el rango de la sesión por debajo del rango de equilibrio inicial, formando una nueva zona de control separada de la inicial por una sola fila de TPOs. Punto 3. El nuevo rango establecido generalmente es aceptado por el mercado. El espacio que separa ambas zonas de control se convierte en una importante zona de referencia hacia el final de la sesión. Si el precio es capaz de volver a él, significará que el segundo rango de equilibrio ya no es aceptado por el mercado como el verdadero valor. Punto 4. Días sin tendencia. La direccionalidad presente en los tipos anteriores desaparece en un día sin tendencia. Este tipo de perfil es habitual en sesiones previas a la publicación de un dato importante o de un festivo. Los participantes del mercado ajustan sus posiciones a la espera de que se produzca el evento, desapareciendo la actividad habitual del mercado. La estructura de este tipo de día se manifiesta con un inicio similar al del día en tendencia, con un rango inicial estrecho. Sin embargo, no aparecen nuevos operadores que produzcan un movimiento en alguna dirección extendiendo el rango de la sesión, como se puede ver en la siguiente figura. Días neutrales. El último tipo de estructura que veremos es el de los días neutrales. Se trata de sesiones en las que los compradores y los vendedores están más o menos de acuerdo en la valoración del mercado, aunque no en el precio, por lo que la negociación se realiza en torno a una zona de equilibrio. La amplitud del market profile de un día neutral se encuentra a caballo de la de un día en tendencia y un día normal. Punto 1. El rasgo característico de este tipo de sesiones es el hecho de que tanto compradores como vendedores están activos en el mercado, como lo demuestran las ligeras extensiones de rango a ambos lados del market profile, puntos 2 y 3, pero en definitiva el mercado permanece dentro de una zona de equilibrio. Punto 4. Existen dos variaciones de este tipo de sesiones. Las neutrales centradas, en las que el mercado cierra en la zona central del rango mostrando una total ausencia de direccionalidad y un equilibrio total entre vendedores y compradores. Y las neutrales extremas, en las que el precio cierra en el máximo o el mínimo del día, indicando una hipotética victoria de los compradores o los vendedores. Imaginemos el caso de dos niños que están tratando de completar un puzzle. Uno de ellos cuenta con una foto de cómo debe quedar y el otro no. Evidentemente el niño que tenga la foto terminará antes el puzzle. El funcionamiento del market profile es similar. Aquellos traders que dominan el market profile, que sean capaces de anticipar el desarrollo del mercado antes de que se produzca, serán los primeros en poner las piezas del puzzle. Una de estas piezas más importantes que componen la imagen del puzzle completo es saber quién está controlando el mercado. Sin embargo, conviene ser cuidadosos a la hora de interpretar esta información. Imaginemos por ejemplo que el mercado abre excepcionalmente por encima del área de valor del día anterior, apareciendo vendedores que actúan ante la fuerte subida en la apertura haciendo que el precio baje durante toda la sesión, si bien a pesar de todo el precio cierra al final de la sesión por encima del área de valor del día anterior.
Así, durante la sesión dominaron los vendedores si bien no tuvieron la fuerza suficiente para superar el hueco provocado por los compradores. Es decir, en la sesión se observó debilidad pero el mercado está fuerte a largo plazo. La interpretación de la información en este ejemplo es sencilla pero el mercado no es tan claro en otras ocasiones a la hora de decirnos quién está ganando la batalla del control del mercado. Para determinar quién controla el mercado a lo largo de una sesión analizaremos la extensión del rango, los extremos, el área de valor y la actividad que se ha producido dentro del market profile. Por supuesto, este análisis no es concluyente ya que, como veremos más adelante, un análisis a largo plazo del market profile nos aportará información adicional. Básicamente existen tres formas de control en una sesión. Control en los extremos. Los extremos del market profile se forman cuando compradores o vendedores agresivos entran en el mercado cerca de máximos o mínimos y empujan al precio marcando nuevos niveles. Cuanto mayor sea la cola del extremo, más seguridad existe por parte de los traders que han producido el movimiento y menor oposición estarán mostrando los operadores del lado contrario. Extensión del rango. La expansión del rango de la sesión es otro aspecto que permite identificar si es más fuerte el lado comprador o el lado vendedor. Cuanto mayor sea el control ejercido por uno de los lados, más alargada y frecuente será la extensión. Así por ejemplo en un día en tendencia, el control de la sesión se hace patente expandiéndose el rango durante la sesión. Control en la parte central. Buena parte del negocio que se realiza en el mercado por parte de inversores institucionales y empresas no consiste en obtener beneficios sino en cubrir sus posiciones o su negocio. Generalmente la mayor parte de la actividad tiene lugar en la parte central del market profile y, si bien no es fundamental para nuestro análisis, juega un importante papel a la hora de evaluar la lucha entre compradores y vendedores, cuya actividad en el centro del market profile mediremos a través del análisis de los TPOs y los elementos que componen el market profile. Realizando un recuento de los TPOs podremos evaluar quién tiene el control dentro del área de valor a medida que se desarrolla. En particular, el número de TPOs nos indica el nivel de desequilibrio, cuando dicho desequilibrio existe, entre compradores y vendedores. La clave para comprender por qué puede producirse un desequilibrio consiste en admitir que compradores y vendedores de un mismo horizonte temporal no se dan contrapartida directamente. Los scalpers y los traders locales actúan como intermediarios, dando contrapartida a compradores y vendedores. El desequilibrio se produce cuando hay más compradores que vendedores, o más vendedores que compradores, de un mismo horizonte temporal. Pero antes de ver cómo medir este desequilibrio, debemos comprender mejor cómo los traders locales gestionan su negocio. Los traders locales se posicionan entre el flujo de órdenes de compradores y vendedores. Así, supongamos que un broker recibe una orden de venta de 100 contratos a un precio de $5 por contrato. Los traders locales comprarían estos contratos al broker y se los venderán a otro broker que tenga una orden pendiente de compra de 100 contratos a $5.02. En este caso, el trader local actúa como intermediario entre dos órdenes obteniendo a cambio un pequeño beneficio. Sin embargo, en el mundo real las cosas no son tan perfectas. Generalmente hay más compradores que vendedores, lo que provoca que el inventario de los traders locales se sature. Por ejemplo, si entra un gran número de órdenes de venta en el pit y los traders locales acumulan demasiados contratos y no aparecen compradores rápidamente, el trader local tiene que equilibrar sus posiciones de alguna manera. Lo primero que se nos ocurre es que venda parte de su inventario, lo que resultaría contraproducente ya que aumentaría la presión vendedora. Dado que la prioridad del trader local es parar el flujo de órdenes vendedoras, lo que hará será bajar el precio de sus órdenes de venta con la esperanza de que el mercado se estabilice y así liquidar rápidamente su inventario. En caso de no lograrlo, deberá vender todas sus posiciones con pérdidas.
Si podemos identificar estos desequilibrios antes de que se corrijan, quizás podamos obtener beneficios con ello. Para medir este desequilibrio, deberemos aislar el punto de control, la línea más larga de TPOs que se encuentre en torno al centro del Market Profile, y sumar el total de TPOs que hay por encima y por debajo de él, excluyendo las huellas compradoras y vendedoras. Recordemos que el punto de control es muy significativo ya que representa el precio al que se ha producido una mayor actividad durante la sesión, siendo el precio más justo del producto negociado. En el siguiente gráfico se muestra un ejemplo de recuento de TPOs. Los números que aparecen por encima y por debajo del punto de control representan el total de operadores que desean vender o comprar. El ratio de estas cifras nos indica el nivel de desequilibrio que existe en el área de valor. A continuación se presenta el desarrollo de Market Profile en el T-Bond para la sesión del 29 de enero de 1988. En la primera parte, Profile A, se muestran los periodos de tiempo comprendidos entre A y F. Como podemos observar, se produjo una fuerte apertura al alza, seguida de una ligera corrección. A medida que se desarrolla la sesión, nuestro interés se centra en descubrir quién controla el área de valor. Ocasionalmente las extensiones de rango y los extremos del Market Profile nos darán algunas pistas acerca de qué participante del mercado es más agresivo, pero las batallas en el área de valor son mucho más sutiles y se desarrollan lentamente. Realizar un seguimiento del recuento de TPOs a lo largo del tiempo nos permite determinar quién va ganando el combate en el cuerpo del Market Profile. En el intervalo AF el recuento de TPOs muestra que hay 13 vendedores y 21 compradores, por lo que hay presión compradora. Si los vendedores hubieran sido agresivos en el área de valor, entonces se habría producido una extensión de rango, bajando así el punto de control y cambiando el equilibrio entre TPOs a favor de los vendedores. Dado que los TPOs se concentran en la mitad inferior del área de valor y no se producen extensiones de rango a la baja, es probable que sean los traders locales los que estén dando contrapartida a los compradores. En la segunda parte de la sesión, Profile B, se muestra el desarrollo de la sesión hasta el período H. Ahora el recuento de TPOs muestra 21 vendedores versus 22 compradores. Este cambio indica que los traders locales han acumulado demasiadas posiciones cortas y que han tenido que cerrar sus posiciones, provocando que el precio suba en los períodos G y H. Al final de la sesión los vendedores no hacen acto de presencia, subiendo el precio hasta marcar nuevos máximos y desplazando el punto de control hacia arriba, marcando un recuento final de 30 vendedores versus 47 compradores. Generalmente este desequilibrio al final de la sesión provoca una continuación del movimiento en la sesión del día siguiente. Impulso o respuesta. Saber si los participantes del mercado están actuando por iniciativa propia o si están respondiendo a determinados niveles atractivos de precios también es importante para entender su influencia en el mercado. Los traders pueden determinar si los participantes del mercado actúan de una forma u otra comparando la estructura de la sesión actual con el área de valor del día anterior, la cual representa el nivel de precios más reciente aceptado por el mercado. Podemos diferenciar 4 tipos de actividad. 1. Compra por iniciativa propia. Se trata de cualquier actividad compradora que se produzca dentro o por encima del área de valor de la sesión anterior. 2. Venta por iniciativa propia. Cualquier actividad vendedora que se produzca dentro o por debajo del área de valor de la sesión anterior. 3. Compra por respuesta al precio. Los compradores entran en el mercado cuando el precio alcanza niveles por debajo del área de valor. 4. Venta por respuesta al precio. Los vendedores entran en el mercado cuando el precio alcanza niveles por encima del área de valor. En los siguientes gráficos se muestran estos conceptos en detalle.
Si miramos en la parte inferior derecha del primer gráfico, las colas correspondientes a los movimientos de los períodos C y E, se han formado por respuesta a los niveles de precio, los cuales están por debajo del área de valor del día anterior. Además, como podemos ver en el ejemplo, lo normal es que una compra por iniciativa propia coincida con una venta por respuesta al precio. En el segundo gráfico, la situación es similar. En el período C se produce una extensión del rango debido a compras por iniciativa propia, encontrándose con una respuesta vendedora. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si se produce una extensión del rango al final de la sesión no debemos considerarla una cola. La aparición de una cola en el Market Profile se confirma solo si existe un rechazo del precio en, al menos, un periodo adicional de tiempo. Asimismo, una extensión del rango que se produzca dentro del área de valor de la sesión anterior debe ser considerada como una compra o venta por iniciativa propia. Si algunos participantes del mercado eligen comprar o vender dentro del área de valor de la sesión anterior, sin duda se tratará de una iniciativa propia ya que no están respondiendo frente a un desequilibrio en el precio. Como resumen, hay que tener siempre en cuenta que los TPOs de una compra por iniciativa propia de venta por respuesta al precio se dan por encima del área de valor de la sesión anterior. Los TPOs de una venta por iniciativa propia de compra por respuesta al precio se dan por debajo del área de valor de la sesión anterior. Cualquier TPO que se produzca dentro del área de valor de la sesión anterior será considerado siempre como actividad por iniciativa propia. En los siguientes gráficos se muestran más ejemplos en los que se ilustran todos estos conceptos. Mercados en tendencia versus laterales. Posiblemente comprender la dinámica de los mercados en tendencia y laterales, así como la forma en que se produce la transición entre ellos, es posiblemente la parte más complicada de entender, debido a que implica una comprensión a nivel global del comportamiento del mercado, así como ser capaz de sintetizar todos los conocimientos aprendidos sobre el Market Profile. Si bien se verán más adelante ambos conceptos en detalle, presentamos aquí los conceptos fundamentales. Si bien existen diferentes definiciones, en el contexto del Market Profile diremos que la tendencia es la divergencia del precio con respecto al valor. Por tanto, una tendencia consistirá en una sucesión de áreas de valor moviéndose en una dirección clara a lo largo de un amplio espacio de tiempo. En los siguientes gráficos se muestran tendencias de largo plazo. En el primer gráfico se muestra una clara tendencia alcista en el crudo, periodo comprendido entre los puntos 1 y 2, mientras que en el segundo se trata de una tendencia alcista en el S&P 500, periodo comprendido entre los puntos 1 y 2, al término del cual el mercado se queda completamente lateral. Por su parte, en el caso de un mercado lateral el precio se mueve como si estuviera acotado entre corchetes, con áreas de valor que suben y bajan oscilando entre dos niveles de precio que delimitan un rango. Tal sería el caso del período comprendido entre los puntos 2 y 6 en el gráfico del S&P 500. Si bien pueden durar durante un amplio periodo de tiempo, las tendencias no existen indefinidamente, alcanzándose finalmente un equilibrio. En particular, una tendencia se termina cuando el precio oscila entre dos puntos de referencia, formando un rango. Del mismo modo, una nueva tendencia comienza cuando el precio sale del rango y los nuevos precios son aceptados a medida que pasa el tiempo. Aunque uno de los aforismos aceptados entre los traders es que la tendencia es tu amiga, lo cierto es que el mercado solo está en tendencia entre un 20 y un 30% del tiempo, siendo precisamente este el motivo por el cual muchos traders no ganan dinero en el mercado. Es cierto que si utilizamos un sistema seguidor de tendencia podemos obtener grandes beneficios, pero las posibilidades de éxito se reducen notablemente cuando el mercado se para dentro de un rango.
Por su parte, el trader que opera en rangos debe ser capaz de identificar los niveles de referencia para ser capaz de detectar el inicio de una nueva tendencia o el mantenimiento del rango. Mientras que en la operativa seguidora de tendencia, se debe dejar correr al precio. En el caso de la operativa con rangos, los beneficios deben tomarse rápidamente antes de que el precio se vuelva al extremo inicial del rango. Veamos en el contexto del Market Profile qué es un mercado en tendencia y un mercado lateral. Mercado en tendencia. Una buena forma de saber si el mercado está en tendencia es observar la posición del área de valor. Si el área de valor se mueve en una dirección definida a lo largo del tiempo, entonces el mercado estará aceptando nuevos niveles de valor y, por tanto, la tendencia está en marcha. Por el contrario, si las áreas de valor comienzan a solaparse o a moverse en dirección opuesta a la tendencia establecida, entonces es probable que el mercado se ralentice y comience a equilibrarse. Una tendencia comienza con una operación por iniciativa propia de algunos agentes del mercado, los cuales consideran que el precio se encuentra alejado de su verdadera valoración a largo plazo. Veamos un ejemplo de cómo se formaría una tendencia alcista. Los compradores consideran que el mercado está barato al igual que los vendedores. A medida que el precio sube, la tendencia atrae a diferentes participantes del mercado hasta que todo el mundo se convierte en comprador. En un determinado momento del tiempo, no quedan compradores y aparecen los primeros vendedores por iniciativa propia, corrigiendo el precio y estableciéndose un rango en el que se equilibra el mercado. Mercado en rango. Generalmente un mercado en tendencia termina convirtiéndose en un mercado en rango, en el cual tanto compradores como vendedores se convierten en operadores por iniciativa propia. En un mercado en rango, los vendedores aparecen en la parte superior del rango mientras que los compradores entran en la parte inferior, manteniendo el mercado en equilibrio dentro de un rango de precios a la espera de recibir nueva información. En el momento en que se acepten nuevos niveles de precio fuera del rango podemos pensar en el inicio de una nueva tendencia. Un mercado en rango ofrece menos información que una tendencia, en la que el movimiento y el sentimiento de mercado son mucho más sencillos de entender. Sin embargo, en un rango no es posible conocer claramente el sentimiento del mercado, entremezclándose las diferentes visiones del mercado. Afortunadamente, utilizando el Market Profile es posible diferenciar los mercados que se mueven en rangos de corto plazo de los movimientos fuertes y sostenidos del mercado. La apertura del mercado nos proporciona abundante información, indicándonos en buena medida la convicción que existe en el mercado acerca de la dirección de la sesión. Aunque muchos traders esperan a que se alcance un cierto equilibrio tras la apertura, los traders más experimentados saben que durante la primera media hora de trading se suele producir el máximo o el mínimo de la sesión. Esta información, aunque es interesante, no tiene valor salvo que el trader sepa identificar qué nivel extremo es el que resistirá a lo largo de la sesión. Generalmente, tras alcanzarse un primer equilibrio en los primeros minutos de la sesión, los traders tienen suficientes pistas para identificar el nivel extremo con mayores posibilidades de no ser superado en el resto de la sesión. En base al Market Profile podemos distinguir 4 tipos de apertura de la sesión. 1. Open Drive. 2. Open Test Drive. 3. Open Rejection Reverse. 4. Open Auction. Open Drive. Se trata de la apertura con mayor fuerza. En este tipo de apertura los participantes en el mercado han tomado sus decisiones antes de que se abra el mercado, por lo que el mercado se mueve agresivamente en una sola dirección sin realizar retrocesos. Este tipo de aperturas suele ser típico de días normales o en tendencia. Tenemos un ejemplo de Open Drive en el siguiente gráfico del futuro sobre el cobre.
El precio abre por encima del área de valor de la sesión anterior y empieza a subir con fuerza, indicando un fuerte nivel de convicción alcista, con 12 niveles de precios al alza en el período A. En la mayor parte de los casos, los niveles iniciales que el precio deja atrás en la apertura, no son perforados durante la sesión. Se trata de un mercado muy rápido en el que el trader debe actuar lo antes posible. Y si finalmente el precio volviera al punto de partida y rompiera el nivel extremo que ha dejado atrás, será una señal muy clara de que las condiciones de mercado han cambiado. Open Test Drive. Se trata de una apertura similar al Open Drive en la que no se produce un movimiento inicial tan agresivo como en el Open Drive. En este caso generalmente el precio realiza un tanteo de un punto de referencia previo, por ejemplo, el máximo o mínimo de la sesión anterior, para comprobar que no existen operadores interesados en seguir en esa dirección. Entonces el mercado se gira y vuelve a la apertura con fuerza, estableciéndose así el máximo o el mínimo de la sesión. Este tipo de aperturas muestra cómo el comportamiento humano afecta al movimiento del mercado. Se lleva al precio a un nivel para tantear la existencia de compradores o vendedores interesados, y si no aparecen, el mercado opta por seguir la dirección contraria. Y es que a menudo los participantes en el mercado necesitan saber con seguridad qué hay por debajo de los mínimos o por encima de los máximos antes de mover el mercado con confianza. En el siguiente gráfico del futuro sobre las hojas se muestra un ejemplo de Open Test Drive. Aunque la operativa parece sencilla de entender, ejecutarla resulta mucho más complicada ya que teóricamente había que entrar comprado tras el giro de la apertura o, como muy tarde, al retornar al área de valor del día anterior. Lógicamente es difícil ser objetivo cuando acabamos de ver al precio tocando mínimos de la sesión. La ansiedad provocada por entrar en contra de un movimiento tan fuerte en la apertura a menudo afecta a la capacidad del trader para operar de forma racional. La estrategia en este tipo de aperturas es similar a la utilizada en el Open Drive, si bien debemos tener en cuenta que ahora el máximo o mínimo marcado en la apertura tienen menos posibilidades de resistir en caso de ser atacados. En todo caso, resulta fundamental entrar rápido en el mercado, ya que de lo contrario nos perderemos bastantes oportunidades o ejecutaremos mal las entradas. En el caso de que el precio no fuera capaz de seguir en la dirección del giro inicial y volviera al rango de apertura, tendríamos una señal de que las condiciones del mercado han cambiado. Finalmente cabe destacar que por desgracia, aunque el Open Drive y el Open Test Drive suelen marcar puntos de referencia muy claros en la sesión, este tipo de aperturas son las menos frecuentes, siendo más habituales las dos que veremos a continuación. Open Rejection Reverse. En este caso el mercado abre moviéndose en una determinada dirección para seguidamente encontrar actividad de signo contrario con la fuerza suficiente para devolver al precio al rango inicial de apertura. El máximo o el mínimo de la sesión se establece cuando los compradores o los vendedores pierden la batalla y el precio comienza a seguir una dirección. En este tipo de aperturas existe poca convicción en el mercado por lo que los niveles extremos iniciales suelen durar más bien poco. En el siguiente gráfico vemos un ejemplo de Open Rejection Reverse en el futuro sobre el flanco suizo. En él vemos como el precio abrió por debajo del área de valor de la sesión anterior, bajó ligeramente y finalmente encuentra compradores respondiendo al nivel de precios situado por debajo de 0,6630. Seguidamente el precio retorna al rango de apertura en el período Z. Este tipo de actividad ofrece al trader tres datos a tener en cuenta. 1. La falta de convicción del mercado nos indica que es poco probable que la sesión actual sea un día en tendencia. Es muy probable que la sesión sea un día normal o una variante. 2. Dado que el extremo inicial marcado en el período Y tiene pocas probabilidades de aguantar, es probable que el mercado vuelva al rango inicial para ponerlo a prueba. 3. La estrategia a seguir en este tipo de apertura es tener paciencia.
Normalmente tras volver al rango inicial de apertura, el precio continúa el movimiento, pero es importante recordar que en este tipo de movimientos no existe una fuerte convicción, por lo que conviene esperar a que el giro se confirme. Open Auction. En este último tipo de apertura, no existe convicción alguna en el mercado. Tras la apertura el precio oscila al alza y a la baja de forma aleatoria dentro del rango de apertura sin una dirección definida. El comportamiento que podemos esperar tras una apertura de este tipo dependerá de si el rango de apertura inicial se forma dentro o fuera del rango de la sesión anterior. Open Auction dentro del rango de la sesión anterior. En este caso el mercado nos indica que no se ha producido cambio alguno en el sentimiento del mercado, no existiendo ningún nivel de confianza por parte de compradores o vendedores. Este tipo de aperturas suelen ser el comienzo de un día neutral, sin tendencia o normal. La falta de convicción nos indica que el mercado puede romper cualquier máximo o mínimo marcado en la apertura. Un ejemplo de este tipo de apertura lo tenemos en la sesión del día 30 de junio del siguiente gráfico del futuro sobre T-Bond. La estrategia a seguir en estos casos es sencilla. Esperar pacientemente a que el mercado marque sus máximos y mínimos así como un área de valor, buscando una rotura de ese rango, si bien es probable que no se detecten buenas oportunidades, por lo que podemos no operar en esa sesión. Open Auction fuera del rango de la sesión anterior. Cuando el mercado abre fuera del rango de la sesión anterior y comienza a oscilar en torno a la apertura, podemos pensar que no existe convicción en el movimiento, pero el hecho de que el mercado abra por encima o por debajo del rango de la sesión anterior indica que compradores o vendedores han movido el precio. Dado que el mercado ha abierto con cierto desequilibrio, las probabilidades de que aparezca cierta convicción en la dirección del movimiento son mucho mayores que en el caso anterior. Un ejemplo de este tipo de apertura lo tenemos en la sesión del día 22 de marzo del siguiente gráfico del futuro sobre T-Bond, en el que tras producirse el Open Auction fuera del rango, la sesión terminó convirtiéndose en un día en tendencia bajista, mientras que en el ejemplo anterior la sesión se convirtió en una variación de un día normal. Pasamos a ver cómo podemos estimar el rango diario potencial en el contexto del Market Profile. Para ello, compararemos la apertura en relación al área de valor del día anterior, pudiendo encontrarnos con tres posibles situaciones. 1. Apertura dentro del área de valor del día anterior. Aceptación o rechazo. 2. Apertura fuera del área de valor del día anterior pero dentro del rango previo. Aceptación o rechazo. 3. Apertura fuera del rango del día anterior. Aceptación o rechazo. 1. Apertura dentro del área de valor del día anterior. Aceptación. Cuando el precio abre dentro del área de valor del día anterior y es aceptado, TPO solapados, tenemos una indicación de que el mercado está en equilibrio y que el sentimiento no ha variado sustancialmente con respecto al día anterior, por lo que el nivel de riesgo será bajo y las oportunidades de trading serán escasas. El rango de la sesión estará contenido dentro del rango de la sesión del día anterior o se solapará en alguno de los extremos de la sesión previa. En este caso, identificaremos el nivel extremo de la apertura que tenga las mayores probabilidades de resistir. Seguidamente proyectaremos la longitud del rango del día anterior para obtener una estimación del rango previsto para la sesión, considerando la posibilidad de cometer un error de más o menos un 10% de la amplitud del rango. En el siguiente gráfico se muestra un esquema de cómo estimar el rango de la sesión. La línea vertical, punto A, denota el rango de la sesión anterior. Al día siguiente el precio abre dentro del área de valor de la sesión anterior, oscilando dentro de ella, flechas en el punto B, lo que refleja aceptación por parte del mercado de ese nivel de precios. En el punto C se representa mediante una línea discontinua el rango inicial estimado para la sesión, el cual se ha obtenido proyectando la distancia del rango de la sesión anterior desde el máximo marcado en la apertura.
Por supuesto, esta proyección es tan solo una estimación y deberá revisarse a lo largo de la sesión si se produce alguna novedad importante en el mercado. Así, en el ejemplo cuando el mercado supera el máximo marcado en la apertura, punto D, el rango debe recalcularse proyectándolo ahora desde el mínimo marcado al inicio de la sesión, línea discontinua, punto E. Rechazo. Si por el contrario el precio, tras abrir dentro del área de valor de la sesión anterior, comienza a alejarse de ella en la primera media hora, podría estar rompiéndose el equilibrio del mercado. En ese caso, el nivel de riesgo y las oportunidades de trading aumentan considerablemente y la estimación del rango se vuelve virtualmente infinita en la dirección del impulso que aleja al precio del área de valor, como puede verse en el siguiente esquema. 2. Apertura fuera del área de valor del día anterior pero dentro del rango previo. Aceptación. En este caso existe un ligero desequilibrio en el mercado, si bien el precio se comportará como una pelota rebotando sobre un suelo plano, de tal forma que el tamaño de los rebotes cada vez será menor. El resultado probablemente será una sesión con un rango similar al del día anterior pero con tendencia a moverse lentamente en una determinada dirección, por lo que el riesgo y las oportunidades de trading son ligeramente mayores que en el caso anterior. El método para estimar el rango probable de la sesión es el mismo que en el caso anterior. Rechazo. En caso de que el precio rompa alguno de los niveles extremos de la sesión del día anterior, la estimación del rango se vuelve virtualmente infinita en la dirección de la rotura. 3. Apertura fuera del rango del día anterior. Aceptación. Cuando el precio abre fuera del rango de la sesión anterior y es aceptado por el mercado, las condiciones han cambiado y el mercado pierde su equilibrio. En esta situación, se plantean dos posibles escenarios. 1. El precio continúa moviéndose en la dirección de la apertura, o 2. Se detiene en estos nuevos niveles de precio oscilando lateralmente. En ambos casos, mientras que el precio no vuelva a meterse dentro del rango de la sesión anterior, consideraremos que el mercado ha aceptado la rotura. En particular, el elevado desequilibrio originado por el movimiento inicial en el primer escenario posee carácter impulsivo, existiendo una elevada convicción, por lo que el rango estimado es ilimitado en la dirección del movimiento, obteniéndose generalmente como resultado un día en tendencia. Rechazo. Si por el contrario el precio abre fuera del rango de la sesión previa y es rechazado volviendo a moverse dentro de dicho rango, es muy probable que se produzca un movimiento importante en la dirección contraria a la del movimiento inicial, como respuesta a los niveles de precio alcanzados. También en este caso, el rango estimado no está acotado, pudiendo ser muy amplio en la dirección del movimiento correctivo, como puede verse en el siguiente esquema. Rotaciones en el control del mercado. Una vez que hemos visto cómo funciona la apertura del mercado y los posibles patrones que pueden darse, pasamos a examinar el comportamiento de los compradores y vendedores que luchan por el control del mercado durante la sesión. En resumidas cuentas, si los compradores ganan la batalla, el mercado es alcista mientras que en caso contrario, cuando los vendedores vencen, el mercado será bajista. Cuando una de estas cosas suceda, diremos que el mercado es de un solo participante. Este tipo de mercado es típico de los días en tendencia, en los que las rotaciones en la dirección de los operadores que controlan el mercado son mucho más contundentes que las que van en dirección contraria. Del mismo modo, cuando ninguno de los participantes domina el mercado y los precios oscilan continuamente, diremos que el mercado es de dos participantes. Este tipo de comportamiento es típico de días normales, y sus variaciones, así como de días neutrales, produciéndose continuos solapamientos de los TPO sin producirse un movimiento sostenido en ninguna dirección concreta. Se trata de días en los que el trader tiene que ser muy paciente ya que hasta que alguno de los participantes dominen el mercado pasará bastante tiempo.
Lógicamente los mejores resultados cuando hacemos trading dentro del marco del Market Profile se obtienen cuando operamos en la dirección del participante que domina el mercado, por lo que resulta de vital importancia saber en todo momento quién está controlándolo, así como identificar cuando se inicia o se agota dicho control. Para ello examinaremos las rotaciones que se producen en el Market Profile, analizando los elementos que lo componen. TPOs. Un primer análisis que podemos hacer es el del comportamiento del mercado a través de los TPOs. Un cambio sutil entre dos periodos de media hora nos puede estar avisando de que el control del mercado puede estar cambiando de manos, anticipando así un cambio de sentido del mercado. Niveles extremos. Las colas del Market Profile son signos de que los compradores o los vendedores han entrado agresivamente en el mercado al detectar que el precio está lejos de su verdadero valor. Asimismo, la ausencia de colas en el Market Profile indica ausencia de convicción en el movimiento del mercado, lo que podría sugerir que un posible giro se puede producir en breve. Extensiones de rango. Cuanto mayor sea el control del mercado por un participante, mayores y más prolongadas serán las extensiones de rango. Tiempo. Otro factor importante a tener en cuenta es el tiempo que el mercado pasa en un determinado nivel de precios. Cuanto más rápido sea el rechazo en una determinada región, mayor será el control ejercido por ciertos participantes del mercado. Por el contrario, a medida que el precio pasa más tiempo en una zona, seguramente se deba a que tanto compradores como vendedores están activos en esos niveles. El caso de que el mercado no sea capaz de superar una zona durante un largo periodo de tiempo se tomará como un signo de que se va a producir finalmente un rechazo en esa zona. Así, el trader debe ser capaz de identificar y diferenciar lo que se considera poco o mucho tiempo para anticipar posibles movimientos. Identificando la transición. En general, la mayor parte de las sesiones no se desarrollan como mercados de un solo participante o de dos participantes exclusivamente, sino que se entremezclan características de ambos tipos de mercado. Si bien cada sesión se desarrolla de forma diferente, podemos agrupar las transiciones en el control del mercado en 4 categorías. 1. Sin transición. Son sesiones en las que domina un solo participante o los dos tipos a lo largo de toda la sesión. Ejemplos de este tipo de sesión serían los días en tendencia, control de un solo participante, o días normales, control de dos participantes. 2. Transición de un mercado controlado por un participante a otro controlado por dos. Por ejemplo, cuando se ataca una resistencia o un soporte y no se logra romperlo volviendo el mercado al rango previo. 3. Transición de un mercado controlado por dos participantes a otro controlado por un participante. Por ejemplo, cuando se produce una rotura y el precio no vuelve al rango previo. 4. Transición de un mercado controlado por compradores a uno controlado por vendedores. Como puede ser el caso de los días neutrales. A continuación se muestra un ejemplo de transición de un mercado controlado por compradores, periodos Y y E, en el que se produce una rotación en los periodos F y H, en los que el mercado queda dominado por los dos tipos de participantes, compradores y vendedores. Fallos de continuación y excesos. Cuando el precio ataca un nivel de referencia, una de las siguientes situaciones se pueden producir. 1. El ataque se verá reforzado por otros participantes superando el punto de referencia. 2. No habrá continuidad en el movimiento, siendo rechazado el precio. La magnitud del movimiento dependerá de la importancia del nivel de referencia, máximo/mínimo diario, semanal o mensual, y de los hechos que acompañan al movimiento, publicación de noticias o datos macroeconómicos. Cuando se produce la segunda situación, el trader debe actuar rápidamente y con firmeza, ya que resulta difícil entrar a la contra en el mercado tras un rechazo del precio.
Por otro lado, en ocasiones observamos que se producen excesos en el mercado en los que el precio ha ido demasiado lejos en una determinada dirección. Ello se produce porque a veces es necesario que el precio tante zonas muy alejadas para ver hasta qué punto el mercado considera que el precio está en niveles excesivamente altos o bajos. El caso más claro de exceso son las colas del market profile, por ejemplo, los periodos A y E de la siguiente figura. Otros ejemplos de excesos los tenemos en los días de doble distribución y en los huecos, gaps, de apertura. La importancia de los excesos para el trader reside en que serán áreas de probable soporte o resistencia en el futuro, siempre que las condiciones de mercado no varíen significativamente. El factor de rotación. ¿Cómo podemos medir de una forma objetiva la dirección probable del mercado en base a las rotaciones que se produzcan? En el contexto del Market Profile, utilizaremos lo que se conoce como factor de rotación, un sencillo método que consiste en asignar un valor numérico a cada periodo de tiempo en el que se produzca una rotación. En particular, las reglas a aplicar son las siguientes. Si el máximo del periodo actual es mayor que el máximo del periodo anterior, asignamos un valor igual a +1. Si el mínimo del periodo actual es menor que el mínimo del periodo anterior, asignamos un valor igual a -1. Si el mínimo del periodo actual es mayor que el mínimo del periodo anterior, asignamos un valor igual a +1. Si el máximo del periodo actual es menor que el máximo del periodo anterior, asignamos un valor igual a -1. En el caso de que no existan diferencias entre los máximos y los mínimos de dos periodos consecutivos, no asignaremos valor alguno. En el siguiente esquema se muestran algunos ejemplos de valoración de rotaciones. En este otro gráfico se muestra el market profile de una sesión en el futuro sobre T-Bond junto con las valoraciones de sus rotaciones. La suma total de las rotaciones de la sesión es de +6 indicando que los compradores han dominado claramente la sesión. Trading basado en TPOs. Finalmente el recuento de TPOs también puede ser utilizado para saber quién está dominando la sesión. Recordemos que cuando decimos que el recuento de TPOs es de 16/25, estamos indicando que los compradores, 25, son más activos por debajo del punto de control que los vendedores, 16, que actúan por encima del mismo. Para que el recuento de TPOs sea efectivo, el mercado deberá estar controlado por los dos bandos participantes luchando dentro del área de valor. Lógicamente en días en tendencia no tiene mucho sentido analizar los TPOs. A la hora de analizar el recuento de TPOs, el trader debe ser capaz sobre todo de anticipar cuando se producirá un cambio en el recuento que pudiera invertir el equilibrio del mercado. Este tipo de análisis se recomienda sobre todo en mercados como el T-Bond, crudo, oro, maíz, avena, trigo o soja. Visualizando y reconociendo patrones. Garry Kasparov, el campeón del mundo de ajedrez, retó a 59 estudiantes a jugar cada uno de ellos y de forma simultánea una partida de ajedrez contra él. Kasparov se movía de tablero en tablero rápidamente tomando decisiones en cuestión de segundos. De los 59 estudiantes tan solo 2 ganaron mientras que 57 perdieron. ¿Cómo pudo lograrlo? Posiblemente porque Kasparov ha pasado por incontables situaciones en su juego lo que le ha permitido aprender a reconocer patrones. Simplemente visualiza el tablero, reconoce las posiciones de las piezas y toma decisiones basadas en su experiencia ante situaciones similares. Del mismo modo, a medida que un trader adquiere más y más experiencia observando el mercado y trabajando con el market profile, ciertos patrones comienzan a aparecer. En esta entrega vamos a ver 3 patrones característicos que poseen implicaciones muy interesantes para nuestra operativa. Se trata de los rallies por cierre de posiciones cortas, las roturas por liquidación de posiciones largas y los salientes. Rallies por cierres de posiciones cortas.
Posiblemente uno de los comportamientos del mercado más confusos y desconocidos son los cierres de cortos. Casi todos los rallies comienza con el cierre de posiciones cortas que llevan abiertas un tiempo, haciendo que el precio suba temporalmente. Los cierres de cortos se producen generalmente tras uno o varios días de fuertes bajadas. A medida que el mercado se desequilibra, los participantes en el mercado se ponen demasiado cortos. En estas circunstancias, el rally se suele producir al inicio de la sesión o poco después, a medida que se empiezan a cerrar posiciones cortas debido posiblemente a uno de estos tres motivos. 1. El inventario de posiciones cortas de los traders locales es demasiado grande. 2. Se produce una toma de beneficios generalizada tras una fuerte bajada y 3. Los operadores de otros horizontes temporales se ven forzados a cerrar posiciones. Sin embargo, este tipo de rallies pueden ser interpretados erróneamente como compras agresivas por parte de los operadores de otros horizontes temporales. Por ello, cuando el rally es provocado únicamente por un cierre de cortos y no aparecen nuevos compradores, el mercado a menudo retoma la tendencia bajista previa una vez que el desequilibrio de posiciones cortas se ha corregido. Desafortunadamente este tipo de movimientos provoca un aumento de la ansiedad en el mercado y que muchos traders cierren posiciones demasiado pronto. Sin embargo, un rally de este tipo, si lo identificamos correctamente, debería suponer una oportunidad de venta. Como podemos ver en la siguiente figura, un rally provocado por cierres de cortos que no vaya acompañado por nuevas compras presenta un aspecto similar al de la letra P, como si el market profile estuviera completado a medias. Una vez que el cierre de cortos comienza a agotarse, el precio normalmente retrocede y corrige, rellenando la mitad inferior del rango. El primer signo de alerta de que se está produciendo un cierre de cortos es el acelerado rally al cual le sigue la virtual desaparición de compradores. Eso sí, eso no significa que todo rally que se frena rápidamente sea el resultado de un cierre de cortos. Por ejemplo, simplemente la parte superior de un rango puede frenar un rally alcista y ello no significa que la causa sea porque haya sido provocado por un cierre de cortos, ya que posiblemente tras pararse en esa resistencia, rompa y el rally continúe. Roturas por liquidación de posiciones largas. La situación contraria se produce en las roturas por liquidación de posiciones largas, cuando los traders locales han acumulado demasiadas posiciones largas en su inventario o un gran número de participantes en el mercado y cierran simultáneamente sus posiciones tras una subida prolongada. Nuevamente el movimiento no se produce por la entrada de nuevas posiciones, en este caso vendedoras, sino por el cierre de posiciones largas previamente abiertas. Una vez finalizan las ventas, el mercado retoma la senda alcista inicial. En este caso, el market profile adopta una forma similar a una P invertida o B minúscula, como puede apreciarse en la siguiente figura, en la que se muestra el de una sesión en el S&P 500. En él podemos ver cómo el mercado abrió y bajó rápidamente en el período C. Sin embargo, posteriormente ante la falta de vendedores que continúen el movimiento se produce una transición hacia las compras en el período H. Salientes. Los salientes son una formación con un aspecto bastante extraño y que suelen formarse tras un cierre masivo de cortos o largos. De alguna forma recuerdan a una distribución normal partida por dos. Este tipo de formaciones se producen cuando el mercado atrae continuamente a participantes activos para mover el mercado en una determinada dirección. El mercado se atasca una y otra vez en un nivel de precios. Este tipo de comportamiento produce cierta intranquilidad en el trader. Parece que algo está a punto de suceder, pero el market profile sigue sin completarse. Tanto de forma lógica como intuitiva cabe esperar que el mercado atraviese el saliente y rellene la parte que le falta. Sin embargo, eso no sucede y el saliente contiene la actividad, moviéndose finalmente el mercado en la dirección contraria.
En estos casos, debemos analizar en detalle lo que sucede en la zona en torno al saliente buscando pistas de cuál puede ser el movimiento más probable. Podemos ver un ejemplo típico de saliente en la siguiente figura. La operativa en base a esta formación es similar a la que hemos visto en entregas anteriores. Si consideramos el saliente como un punto de equilibrio del mercado, una rotura de este equilibrio implicará que abramos posiciones en la dirección de la rotura. Por ejemplo, en el gráfico anterior, si el precio cae por debajo de 447,6, la banda inferior del saliente, podemos poner un stop de venta en la zona de 447,2.